¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Joseph Navarro. Bueno, el día de hoy voy a tocar el tema de lo que es cierre de ventas y el tema del proceso de seguimiento de postventa. Bueno, ante todo quisiera presentarme. Bueno, ya vengo dictando desde el mes de septiembre todos los temas referentes al curso de broker internacional y bueno, ya el día de hoy me toca más un poco conversar sobre todos los mecanismos, por así decirlo, sobre los que uno debe de considerar para poder lograr un cierre satisfactorio y, claro, realizar el seguimiento de ese cierre. Bueno, permítanme presentarme. Hoy en día tengo 8 años de experiencia en el sector agrario. Actualmente me desempeño como gerente comercial en una agroexportadora y vengo exportando a más de 30 países con 150 clientes alrededor del mundo. Espero pueda ayudarlos un poco y, bueno, ahondar más en este lindo tema. Parte de lo que son los objetivos de este curso, o al menos de este taller, vamos a adquirir los conocimientos básicos para poder ser más efectivos en el proceso de ventas, conocer más que todo el proceso de venta y postventa, y por último convertiremos entre lo que dure esta hora, consejos prácticos y algunos modelos, por así decirlo, por ejemplo, de algunos contratos para que puedan tomarlos como referencia. Bueno, en el tema de lo que es cierre de ventas, el cierre de ventas en realidad es el momento crucial de, podemos llamarlo así, una entrevista comercial, ¿no? Es el instante en el que se llega a un acuerdo, ya sea entre un comprador o un vendedor, y nosotros, por así decirlo, como brokers internacionales que estamos de por medio, en la mitad, actuando como intermediario dentro de una negociación, ¿no? Y se realiza, claro, está la transacción. Es el momento en el que el cliente da su aprobación y decide o da el go para la compra. Para llevar a cabo un cierre exitoso, es necesario estudiar atentamente al cliente y la disposición que el cliente tiene para comprar en cada momento y su estado de ánimo. Como les comenté, más que todo, hoy en día nos vamos a enfocar más a lo que es todo lo que son, por ejemplo, argumentaciones de ventas. Si sumas las argumentaciones de ventas más las necesidades que tú puedas detectar de un cliente, y si a eso le sumas que tú tienes objeciones por parte de uno ya resueltas del cliente, igual vas a obtener un cierre de ventas. Dentro de lo que es, por ejemplo, la decisión del momento adecuado, podemos tomar en consideración que es imprescindible saber en qué momento es el más adecuado para intentar llevar a cabo el cierre. Ustedes en el camino, por ejemplo, y como les comentaba a los alumnos, por ejemplo, en las primeras clases que tuve, eh, la labor de broker internacional pueden iniciarlo en realidad desde la primera clase. Y siempre mi recomendación hacia ustedes va a ser: la práctica hace el maestro. Cojan el teléfono, si tienen algunos clientes ya mapeados, de repente de algún producto determinado, si han podido ustedes realizar toda esa labor previa, cojan el teléfono y vayan puliendo sus, eh, sus preguntas, su speech. De esta manera, cada comprador, ustedes van a encontrar un reto muy diferente, cada comprador va a tener diferentes objeciones, cada comprador va muchas veces a brindarles o a darles a ustedes diferentes preguntas de las cuales ustedes deben de salir de forma airosa para poder lograr una conexión con el cliente y de esta manera lograr en un corto o mediano plazo un cierre de ventas. El mejor momento cuando un cliente, por ejemplo, esté más contento o más entusiasmado con el producto es en realidad en el que debemos nosotros tratar de vender el producto, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba, existen multitud de señales que hoy en día nos pueden indicar de que es el momento de que se debe llevar un cierre de ventas. Continúo, chicos. Dentro de los tipos de señales que nosotros podemos hoy en día
captar, por así decirlo, por parte de los clientes, tenemos algunas señales, las que son verbales, otras no verbales. En el caso de las señales verbales, por ejemplo, se produce cuando el cliente nos indica de forma redundante, verbalmente, claro que está decidido a comprar. Lo que puede hacer que de una forma clara y directa no deje lugar a dudas. Por ejemplo, ¿no? Eh, la más clara posible, no se hable más, me lo llevo, o que estés tú explicándole al cliente y te diga, perfecto, envíame el contrato, que sería lo más rápido o en la mejor posición en la cual nosotros podríamos encontrar a un cliente, a un cliente. Si en realidad el cliente pueda tener una necesidad muy latente y llegues como caído del cielo y el cliente no te objete o no tenga ninguna objeción o no tenga ningún, en tu precio encaja, la disponibilidad del producto, la calidad también, no lo sé. Si todo sea tan rápido, existen varias variables en las cuales te pueda el cliente indicar que efectivamente desea cerrar el contrato contigo. O por el contrario, lo que se puede hacer de forma más sutil, ¿no? Con preguntas del tipo, por ejemplo, ¿cuándo se puede realizar el pedido? ¿O cuándo lo tendría en mi planta? Hay señales que efectivamente el cliente indica que en sí existe un real interés de parte del comprador en tomar el producto. Ya ustedes, conforme vayan conversando, porque la única forma en realidad en la que puedan pulir este, llamémosle, todo este speech, toda esta actitud frente a un cliente, es hablando con ellos. En realidad no tengan miedo al rechazo, no tengan miedo al que, y si me dice que no, no, al contrario, creo yo que no puede haber una respuesta mala en este mundo. Lo único que sí van a haber, por ejemplo, algunos traspiés, como todos en realidad, pero van a servirles bastantes a ustedes para que puedan empezar a armar un buen speech, que es lo que yo aconsejo. Dentro de lo que son señales no verbales, tenemos, por ejemplo, el tema de lo que son algo más relacionado al lenguaje corporal, ¿no? Por ejemplo, expresiones faciales, gestos corporales, oposición de manos. Todo esto, por ejemplo, lo vamos a poder apreciar también nosotros como broker internacionales. ¿Por qué? Porque quiero que tomen en consideración algo que de repente no lo están considerando. La función de un broker internacional es, sí, es ser el nexo entre un exportador o un productor, ya sea peruano en este caso, y un cliente que está en el extranjero. Pero existen diversas formas de poder comunicarse, no solamente a través de correos, a través de mensajes, a través de emails, sino también tenemos las videollamadas. Muchas veces un cliente te pasa, por ejemplo, su código de Skype y te dice, ok, perfecto, tengamos una conferencia. Yo les pregunto, ¿estamos preparados realmente para poder tener una conferencia y ver la cara a cara al cliente? O sea, es un tema que en realidad ustedes también deben, por ejemplo, en este caso, ir afinando algo que es muy importante, el tema de lo que es la observación. Por ejemplo, tenemos algunas señales que son positivas y otras señales que son negativas, en el caso de señales no verbales, ¿no? Por ejemplo, en el tema de positivas, asentir con la cabeza, por ejemplo. Luego tenemos inclinarse hacia adelante con el cuerpo o sonreír. Y en el caso, por ejemplo, de señales no verbales, tenemos, por ejemplo, el tema de tener los brazos cruzados, negar con la cabeza, bostezar o tener las manos cerradas, ¿no? Como les comentaba, también existen señales de indecisión, como por ejemplo acariciarse la barbilla, rascarse la cabeza, cosas que ustedes van a poder ir notando y van a poder ir puliendo con el tema del tiempo y la práctica principalmente. El vendedor ha de estar muy atento y practicar mucho la observación. En realidad, en este caso somos nosotros, porque nosotros somos los que queremos salir a vender al extranjero. Y claro está, la primera limitante va a ser el idioma, consideren. Nosotros vamos a, como les comentaba de repente en clases anteriores, ustedes deben de tener un manejo de inglés, al menos en nivel avanzado, para poder eh, tener la oportunidad de poder buscar, contactar, llamar, conversar con algún cliente potencial, ¿no? Una vez que se hayan observado, por ejemplo, una o varias señales positivas y que
se ha de enumerar en ese momento, por ejemplo, es como un consejo, ¿no? De nuevo las características del producto y de esta manera así se logra conseguir un poco se consigue la memoria del comprador y afianzar su disposición para la compra del producto, ¿no? Hay cosas que efectivamente, como les comentaba, va a tener que ser necesariamente un tema de práctica, pero y vuelvo a repetir, es perder el miedo a coger el teléfono una vez que ustedes ya tengan determinado sus listas de compradores o listas de clientes potenciales comprobadas y corroboradas y empezar a llamar. Ahora está que ustedes también tienen que determinar para ello en el tema por ejemplo, si vamos a hablar de un cierre de ventas, es tener claro qué mercado van a participar o en qué mercado van a querer incurrir, tener claro qué producto van a poder ustedes quieren comercializar, encontrar una buena fuente de abastecimiento. Hay muchos factores que van a poder afectar a su desempeño como brokers internacionales. Sin embargo, va a depender mucho también de la labia de ustedes, porque muchas veces en realidad, y claro, llamémosle, será el 90%, todo va a ser a través de correos o llamadas, y muy poco en realidad se da en el tema de videollamadas. Muchas veces, digamos que en este caso se dan cuando estamos hablando de corporaciones o empresas que son muy grandes, compradores muy grandes, que prefieren muchas veces tener una videoconferencia de forma más formal, conocer a la persona y ver de qué manera pueden entablar una relación comercial. Claro está, y su objetivo debe ser iniciar una relación comercial a largo plazo. No, con el tema con respecto a los tipos de cierre, tenemos los siguientes, ¿no? El cierre directo. El cierre directo es el tipo en el que, por ejemplo, ya prácticamente la venta está clara y el comprador te dice, o el comprador dice, sí, lo quiero en realidad. Consiste en preguntarle directamente al consumidor si desea cerrar el pedido, por ejemplo. No tiene ninguna objeción, no hay ningún inconveniente, no te objeta nada, todo está bien. Dices, perfecto, cerramos el contrato, cerramos el pedido, dependiendo del tipo de producto que ustedes puedan ofertar y la disponibilidad, claro, está del mismo, ¿no? Hacer desear cuando el cliente, por ejemplo, lanza señales positivas, pero no son muy claras del todo, ¿no? Podemos ayudar a decidir si efectivamente le hacemos desear el producto. Por ejemplo, voy a ver si queda, o creo que solamente me queda, por ejemplo, no sé, un contenedor de espárrago en stock, o ya estoy cerrando mis pedidos, por ejemplo, en lo que viene en los últimos meses de este año, y en verdad creo que puedo tener algo de espacio si es que me confirmas pronto. Hay cosas en realidad, como les repito, que van a poder afinar y todo va a tener que ser con la práctica. No hay de otra. Sin embargo, pueden ustedes hoy en día recibir algunos tips y si tienen alguna duda, sin ningún problema se los absuelvo. Sin embargo, como les repito, todo es cuestión de perder el miedo. Nadie nace aprendiendo, nadie nace sabiendo, perdón. Y todo acá vas a poder ir construyéndolo con la práctica. Tipos de cierre. El tercero que teníamos era anticipar a la posesión, hacer sentir al cliente que los beneficios de poseer el artículo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que más que todo se ha ligado ya al consumidor final, ¿no? Por ejemplo, en las grandes tiendas de electrodomésticos, ¿no? Suelen, por ejemplo, decorar un espacio. Ustedes lo deben haber visto porque asumo que todos acá deben haber paseado por algún mall, ¿no? Deben decorar un espacio con un salón en una casa en particular, en el cual está, por ejemplo, instalado y funcionando un televisor de última generación con un equipo de home cinema o de home theater. Si ustedes, por ejemplo, están ya interesados o van a la tienda simplemente con la intención de comprar este tipo de equipos, efectivamente vas a poder ahí sentarte, probar el equipo, hacer sentir que es tuyo, es como si te perteneciera para que sea un gancho más y eso te permita, por ejemplo, ayudar a la compra del artículo, ¿no? Es un claro ejemplo que las tiendas por departamento realizan para la generación o para el incremento de la venta de ese tipo de productos. Cierre por oferta. Bueno, este cierre por oferta es muy empleado
por así decirlo, en el rubro de alimentos, ¿no? Se le ofrece, por ejemplo, al cliente un estímulo adicional para tomar la decisión de inmediato. Por ejemplo, en este caso, si realiza la compra de este modelo del coche, le ampliamos la garantía a un año más. Que en el ejemplo de la venta de un carro. Estás hablando, por ejemplo, de la venta de, no lo sé, de mango. Si realizas la compra del contenedor de mango que te estoy ofreciendo en esta semana, mira, te puedo hacer un descuento en el próximo contenedor de 20 centavos por caja, de 10 centavos por caja. ¿Qué te parece si te hago, no sé, unas informaciones o trípticos para impulsar la venta de algún tipo de producto en especial, algún descuento, un porcentaje considerado para el marketing, en promoción en destino? Hay diversas formas en las cuales ustedes pueden negociar, pero eso va a depender también de la relación y la negociación que puedan tener con el proveedor, con su proveedor, en este caso la planta de producción en origen. Tenemos, por ejemplo, el otro tipo de cierre es un cierre de propuestas alternativas, ¿no? Por ejemplo, con esta técnica no esperamos a que el cliente nos dé una respuesta en firme. Cuando observamos, por ejemplo, señales de ventas positivas, se le ofrece al comprador varias alternativas con determinados aspectos del producto. Ejemplo, ha decidido si estás hablando de un carro, por ejemplo, y el vendedor te dice, pues, ha decidido si lo prefiere en verde o en azul, o prefiere pago de contado o financiado. Si estás hablando con un cliente de afuera y te dice, ya no tiene, por ejemplo, de repente algún tipo de objeciones, porque siempre vas a encontrar algunas en el por medio en el camino de la negociación, y dices, perfecto, y cuénteme, ¿cuál es su modalidad de pago? Ustedes hoy en día pagan, no sé, 30 días de HBL, a través de carta de crédito. ¿Qué le parece si le da algún descuento? Le das varias opciones al cliente para que pueda en realidad ver cuáles más le convienen. Claro está, ustedes midiendo, por supuesto, su riesgo, porque hay un riesgo de por medio. Con respecto al tema de lo que es producto y servicio, por favor, tengan en consideración lo siguiente, ¿no? El producto se diferencia con el servicio, en realidad, no hay otra. Y el servicio se tangibiliza con los productos, ¿no? Todo el tema de lo que es venta y postventa siempre está amarrado al tema de la calidad del servicio o a la atención al cliente que uno le da. Consideren que en realidad un producto, si bien es cierto, hay empresas, por así decirlo, que tienen un respaldo con respecto al tema, por ejemplo, de lo que son documentaciones o certificaciones que pueden garantizar que tienen un producto de calidad y de inocuidad en el tema de lo que son los alimentos para la exportación. Sin embargo, muchas veces los clientes deciden irse o trabajan con otra empresa y no trabajan, por ejemplo, con la número uno por el tema del servicio de atención al cliente, que es muy importante en realidad. Por ejemplo, en el tema del producto, el producto es algo tangible que se mide a través de rendimientos. En el caso del servicio, no, el servicio es intangible y se mide a través de las expectativas. Volvemos en el tema del producto. El producto es algo durable, es algo que en realidad está inventariado. En el caso del servicio, no, es algo perecedero y tiene picos de demanda en este caso. Luego, en el tema de producto tenemos etapas, por ejemplo, compras antes del uso, y en el tema del servicio es algo inseparable, es un uso antes de la compra. En el tema del producto tenemos un tema de lo que es pasivo, se recibe, por ejemplo, el producto terminado, y en el tema del servicio es algo más activo, ya que interviene en el servicio. Por lo tanto, por ejemplo, en el tema del producto podemos evaluar, ¿qué evaluamos? El producto, el precio, la plaza y la promoción, las 4 P's. Pero en el tema del servicio es diferente. En el servicio se evalúa, por ejemplo, la agilidad del sortido, la disponibilidad y el soporte. Y en el caso de lo que es, por ejemplo, el mundo de lo que es el comercio internacional, creo yo personalmente que más apremia el tema de la disponibilidad y el soporte. El proceso de una venta tradicional, por así decirlo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el primer paso que es la prospección y la preparación. Dentro de lo que es la prospección, nosotros tendríamos que considerar primero, el poder tener una lista de clientes ya verificados. ¿Cómo hacemos eso? En realidad, la lista de clientes verificados la daremos, es una lista de clientes que nosotros podemos, por ejemplo, una vez definido el tipo de producto que vamos hoy en día a querer comercializar,
ya sea alcachofas, espárragos, no sé, camu camu, maca, quinoa, chía, kiwicha, el producto que fuese, en realidad, una vez que tengan determinado qué producto ustedes quieren comercializar y además hayan encontrado una fuente de abastecimiento segura, de calidad y inocuidad del producto, lo, tendrían que ir a la otra parte, que es encontrar a los clientes. Y no solamente basta con encontrarlos, sino efectivamente garantizar que son compradores habituales de ese tipo de productos y que les puedan a ustedes garantizar o tener una cierta eh, certeza de que efectivamente les pueden comprar sin tener algún riesgo de impago, porque recuerden que si ustedes, si el cliente final no les cancela o no les cancela al exportador, ustedes no van a recibir la comisión como brokers internacionales, ¿no? Por lo tanto, hay un tema de protección importante y preparación también de parte de ustedes que hay que considerar. Luego tenemos el tema de la detección de las necesidades y esto se va a poder ver bastante con el tema de lo que es inteligencia comercial a través de, por ejemplo, herramientas como, no sé, DataTrade, VeriTrade, tenemos a Comex, tenemos a otras herramientas que son algunas pagadas, algunas libres, que te van a permitir poder tener o detectar las necesidades latentes de los clientes alrededor del mundo de todos los productos que ustedes, bueno, deseen comercializar. Luego tenemos el tema del, lo que es la preparación de las soluciones. El cliente, ustedes van a, cuando llegan y le tocan la puerta, van a siempre encontrar algunas objeciones de parte de él. Y en realidad parte de nuestro trabajo, por así decirlo, es limpiar o aclarar todas esas objeciones para que puedan ustedes garantizar o poder llegar al tema del cierre de ventas, ¿no? Una vez que ya tienen el cierre de ventas, procedes al tema de lo que es la elaboración del contrato y siempre y cuando considerando como brokers internacionales, ustedes deberían también tener un contrato de intermediación entre su proveedor y ustedes para poder garantizar también el pago de las comisiones a su representado. Y posterior, como les comentaba, es elaborar el contrato de compra y venta entre el exportador y el cliente final, y posterior a ello es realizar todo el tema del servicio postpago, ¿no? O, perdón, del servicio postventa. Pero consideren, por favor, de que la venta no está realizada hasta que el cliente no cancele. No necesariamente basta con solamente emitir el contrato. Tenemos que verificar que efectivamente el contrato se cumpla. Que si, por ejemplo, ustedes cierran un contenedor para despacho en noviembre, en la tercera semana o en la cuarta semana, verificar que efectivamente las fechas de embarque sean de acuerdo al contrato. Pueden haber efectivamente cambios, si hablamos del rubro de agro, el agro es muy sensible, en realidad. Basta con un cambio, por ejemplo, o un adelanto, un retraso en la cosecha de algún producto, va a dilatar o va a posponer el tema del embarque. Pero hay medidas en las cuales, por ejemplo, en el tema de los contratos, ustedes pueden garantizar que este tipo de retrasos no sea perjudicial para ustedes o para el mismo exportador, porque puede incluso el cliente agarrarse de eso y clavarles una penalidad, por lo en el cual, por ejemplo, toda la utilidad que ustedes habían proyectado ganar en ese negocio se puede dilatar en un instante. Eh, por lo tanto, siempre existe cláusulas de fuerza mayor que van a permitir a ustedes poder mitigar ese tipo de riesgos, ¿no? Donde nosotros nos estancamos en realidad. Por ejemplo, para el caso de prospectar adecuadamente, que es lo que les comentaba hace un momento. ¿Por qué? Porque en realidad es fácil, por así decirlo, determinar qué producto hoy en día ustedes, o en qué producto, por ejemplo, yo quisiera convertirme como broker internacional. De repente por mi expertise puede ser fácil. Lo que pasa es, más que todo, y lo más importante es encontrar al cliente potencial, pero es un cliente potencial confirmado, verificado. Eso creo yo que es lo más difícil
y también encontrar un buen partner que a ti te permita ofrecer un producto con todas las características que hoy en día el mercado internacional lo requiere. Por ejemplo, que la planta tenga certificación como mínimo BRC, que tenga HACCP, que tenga, no sé si el producto que vas a ofrecer orgánico, que tenga certificación orgánica, que el precio se adecue a lo que hoy en día está pagando el mercado. Si tú quieres vender, por ejemplo, el tema de la maca, vas a prospectar, perfecto, empiezas a proyectar en qué mercados hoy en día se comercializa más la maca. Ubicas, por ejemplo, el mercado de Asia, el mercado, por ejemplo, sudamericano, el mercado de Estados Unidos, el mercado de Europa. Perfecto. Vas mapeando poco a poco en qué continente quieres operar. Luego vas de más a menos. Luego indicas, ok, qué países, por ejemplo, de Europa vienen comercializando más el producto. Ok, perfecto. Seleccionas uno de los países. Llamémosle, por ejemplo, no sé, Francia o España. ¿Qué clientes dentro de ese país hoy en día vienen importando ese producto y a qué niveles de precio? ¿El nivel de precio es competitivo o es accesible para lo que yo puedo querer ofrecer, considerando que el exportador te va a brindar un precio y a ese precio, por ejemplo, tú tienes que incluirle o ya debe estar incluido tu comisión como broker internacional? Por lo tanto, a todo eso se llama hacer un análisis de mercado, y para ello tú necesitas mucha información, y esa información no es muchas veces del todo el que tienes que realizar. Tienes que verificar, realizar algunas llamadas, por ejemplo, si tienes algún contacto que te pueda, por ejemplo, dar algún tipo de información extra, todo es bien recibido, porque muchas veces en realidad, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, la estadística o la información que tú puedas recopilar con el tema de lo que es la inteligencia comercial a través de herramientas de este tipo, no te indican, por ejemplo, el hecho de que el cliente, por ejemplo, lleva 10 o 20 contenedores, un cliente X de la empresa, no sé, de una empresa hoy en día importa 10 contenedores del producto que tú quieres comercializar. En el caso, supongamos que sea Mac, perfecto, pero la herramienta no te dice que el cliente tiene problemas o paga a destiempo. Si el cliente, por ejemplo, tiene unas condiciones cerradas o pactadas a 30 días, al final el cliente termina pagando a los 45, a los 60. Y si eso, claro está que ese punto va a perjudicar de forma considerable hacia su negociación, porque hay un interés financiero que no está siendo considerado y que va a afectar directamente al exportador, y que muchas veces por ello el exportador puede castigar a las comisiones que están sujetas a esta venta, o sea, en realidad a la labor de uno. Hay muchos puntos que tienen que considerar, para esos tienen que prospectar adecuadamente, ¿no? Verificar efectivamente si los clientes a los cuales están apuntando es un buen cliente, que es lo más difícil en realidad. Debemos, por ejemplo, conocer apropiadamente las necesidades de los clientes. Esto es verdad, porque muchas veces nosotros queremos ofrecerle, no sé, lo que sea más fácil para la planta, lo que sea más sencillo. Por ejemplo, el cliente te pide un contenedor de mango fresco en cajas de 4 kilos, y la planta solamente desea hacer, no sé, cajas de 8 kilos. Eh, Necesitamos conocer a detalle en realidad qué es lo que efectivamente los clientes necesitan, para de esta manera nosotros poder concretar una venta. No es tan sencillo en realidad salir y, ¿sabes qué? Hoy en día voy a querer vender este producto y este producto lo voy a vender porque sí. Ustedes tienen que medir mucho también el tema del riesgo. Si bien es cierto, el broker de por medio no corre, o el porcentaje de riesgo que tiene el tema de las operaciones de comercio internacional es mínima, porque el riesgo financiero y el riesgo comercial lo asume más que todo el exportador, ya que el broker internacional es el intermediario entre el exportador y el importador. Claro está que su gestión, porque es una gestión que ustedes van a hacer, eh, pueden ir afectadas a sus comisiones. Si ustedes hacen una mala labor, el exportador está en todo su derecho de castigar a las comisiones que ustedes iban a recibir por esa venta. Claro, sí, efectivamente existen herramientas de inteligencia comercial. Es más, yo dicté casi 1 hora y media en una anterior clase todo ese tema.
Te aconsejo que no sé si tienes acceso al curso en completo. Existen temas que es, en este caso, herramientas de inteligencia comercial que te aconsejo de todas maneras que las vean. Es más, las conferencias se graban y si mal no recuerdo, ustedes si logran conectar con el curso tienen acceso a toda la información del curso. Y es ahí, en esos temas donde puedes absolver, perdón, no veo el nombre, Lisette, todas las dudas que puedas tener. En el tema de herramientas de inteligencia comercial, tienes muchas alternativas, como había comentado anteriormente, que son gratuitas y también pagadas. Claro está que las gratuitas no te dan acceso, por ejemplo, a los nombres de los clientes, al contrario, las únicas informaciones que te dan acceso al nombre del cliente y no necesariamente en un 100% son las herramientas de inteligencia comercial pagadas, como el caso de DataTrade y VeriTrade. Sin embargo, no solamente basta con saber el nombre, que eso es lo que le comentaba, no necesariamente basta con tener el nombre de un cliente, es decir, y que ese cliente efectivamente denote que ya viene comprando a Perú. ¿Qué pasa si el cliente no paga a tiempo? ¿Qué pasa si el cliente efectivamente, no sé, hoy en día tiene un riesgo financiero alto o está catalogado como una empresa que no paga muy bien a sus proveedores? Para eso se hace también una evaluación financiera de parte de, ya sea de ustedes o de parte del exportador, hacia el cliente potencial. Pero todas esas son maneras de cómo mitigar el riesgo y claro, se realizan a través de otro tipo de canales, ¿no? De canales de información. Ok, continúo. ¿Dónde más nos estancamos en realidad? Nuestra labor como broker. En el tema, por ejemplo, yo siempre aconsejo de asesorar más siempre al cliente con la finalidad de ir un poco más allá, de que el cliente se sienta servido, por así decirlo, ¿no? Ayudar al cliente a tomar una decisión y dar seguimiento a las cotizaciones. Esto es muy importante. No solamente basta con enviarle la cotización, que nosotros cumplimos nuestra, por ejemplo, función en enviarle las cotizaciones. Señores, por favor, consideren de que el 70% o hasta más, diría yo, el 80% de las ventas se realizan o se dan por el tema de ser dedo, de realizar un seguimiento al cliente, de realizar un reminder al correo, de pegarle una llamada al cliente para ver cómo va, si recibió la cotización, si la miró, qué necesita, qué información adicional, si tiene alguna duda, si le puedes enviar alguna muestra, si puedes generar una conferencia. Es, creo yo, una de las maneras hoy en día que todavía funciona en el Cerdedo para poder obtener al menos una respuesta, un feedback de parte del cliente. Y es importante, el feedback te va a permitir a cada uno de ustedes poder mejorar, ya sea en el servicio brindado, ya sea en la calidad del producto o ya sea incluso en el tema de los precios y en el tema de la disponibilidad. Siempre es importante tener una retroalimentación de parte de los clientes y la única manera de poder hacerlo es hacerle el seguimiento de todas las cotizaciones que ustedes puedan enviar. No se preocupen de, creo yo, del hecho de caer espesos o no. Más que todo es preocupense en realidad si lo que ustedes están haciendo o el servicio que están brindando, el cliente lo está tomando como bien o no y en qué pueden mejorar, porque al final eso les va a permitir seguir creciendo como profesionales. Más que todo como profesionales comerciales, porque el tema de ser un broker internacional entra en el ámbito comercial. Manejar bien las objeciones para proponer el tema perdón, manejar bien las objeciones, ¿por qué? Porque siempre en el camino ustedes van a poder encontrar que el cliente te dice, pero tal empresa me da A, o sabes que mi condición de pago es tanto, o el producto lo necesito así. Al final, ustedes, como brokers internacionales, tienen que tomar en consideración algo muy importante. Es el poder de la información. Mientras ustedes estén más informados, mientras ustedes tengan mayor conocimiento del producto que ustedes piensan comercializar, que ustedes están intentando vender al extranjero, mejor les va a ir en las conversaciones, en los correos que puedan cruzar. Si bien es cierto, hay una temática, hay una forma de poder conversar con los clientes, hay una forma de ser más directo, por así decirlo, hay una forma de ser más
perspicaz, suspicaz, ver de qué forma pueden jalar la información al cliente o no, a algún cliente potencial, pero todo va a depender con el tema de la práctica. No hay otra forma de poder aprender esto sin tener un muy buen profesor que te enseñe el día a día de cómo es el tema de la negociación frente a los clientes internacionales. Y la otra es el tema de proponer el cierre. Muchas veces en el tema de lo que es ya puertas de poder cerrar el negocio, algunos negocios se caen y es porque muchas veces no se tiene, por ejemplo, el totalidad de las cosas claras o el cliente tuvo alguna duda y decidió irse con la competencia o compró de otro país porque al final ustedes, por ejemplo, no sabían que en el caso, por ejemplo, no lo sé, del espárrago, llamémosle por un ejemplo. Hoy en día, si bien es cierto, Perú es uno de los productores a niveles más importantes a nivel mundial del producto, tiene una competencia internacional muy fuerte, que es China, para el caso del espárrago blanco. Si nosotros queremos vender no sé, a un precio muy alto, está bien, y no sabemos que estamos a un par de meses de que salga, por ejemplo, la campaña o la cosecha de China y se viene con una muy buena cosecha y todavía tiene stocks, va a ser imposible que nosotros queramos vender a un precio alto. Tendría que ser un poco competitivo para poder compensar, quieras o no, el tema de la sobreproducción que va a tener China. Pero esto no se sabe sin con información. El tema de lo que es atención al cliente. Bueno, la atención al cliente es, llamémosle, el asesino silencioso, por así decirlo, de las ventas y de las empresas. Como les comenté en un inicio, muchas veces, muchas empresas, y se lo digo por experiencia, deciden no siempre trabajar con el más grande, no siempre trabajar con las empresas, con las top hoy en día o en el ranking de exportaciones, por así decirlo, de algún producto determinado. Deciden trabajar con medianas, deciden trabajar con pequeñas, si bien es cierto, claro está, que puedan cubrir sus necesidades de producto, pero que les brindan un muy buen servicio. Y es ahí donde ustedes deberían diferenciarse. La labor de un broker, parte del tema de las labores de un broker, si bien es cierto ser intermediario, es tener el mejor servicio de atención que pueda existir para poder jalar a la cuenta. Recuerden que hoy en día vivimos y competimos en un mundo en el cual las empresas exportadoras, por así decirlo, quieren o tratan en su mayoría, por así decirlo, de minimizar la labor de un broker, es decir, de no trabajar hoy en día en un broker para que esa comisión que se le designa al broker, ya sea de 2, 3, 4, 5%, vaya a la empresa y no vaya para ustedes. Por lo tanto, la única manera de que ustedes puedan garantizar de que ese dinero vaya hacia ustedes es efectivamente tener o fidelizar a su cartera o tener una cartera de clientes bien fidelizada. Va a ser la única manera, no hay otra. Por lo tanto, va a depender mucho y esto debe ser un pilar para ustedes, el tema de la atención al cliente, de poder tener clientes, una cartera de clientes, si bien es cierto, en el extranjero, pero una cartera de clientes verificada y fidelizada, básico. Bueno, ¿qué dicen los hechos, por así decirlo? Los negocios se inventaron para ganar utilidades, para generar dinero, eso es cierto. El dinero lo traen los clientes y más aún cuando lo regresan. Solo regresan los clientes que fueron satisfechos en la compra anterior. Regresaron porque se fueron contentos y percibieron una buena calidad en el servicio. Claro está que llamemos que por medio del producto no tiene ningún inconveniente. La calidad en el servicio es dada por los empleados en su desempeño en el momento de la venta. El buen servicio al cliente es un problema de desempeño. El desempeño se evalúa como bueno o malo cada que se presta y por el desempeño de los empleados al atender a un cliente. Vuelvo a repetir, la atención al cliente es uno de los pilares que debe tener en claro o debe de considerar un broker internacional. La calidad en el servicio. Un servicio de calidad de dicho servicio sobrepasa las expectativas que el cliente tiene con relación a él.
Hablemos de un tema de confiabilidad, tenemos la garantía, tenemos la capacidad de la respuesta, tenemos la empatía y tenemos los recursos tangibles, ¿no? Voy a avanzar un poco en el tema porque creo que me he quedado muy corto con la explicación y me he extendido mucho en algunas diapositivas, así que voy a correr un poquito para poder tener o para poder acabar y revisar algún punto importante, que es el tema de en sí el cierre, los documentos que implican el cierre, ¿sí? Me avisan si voy demasiado rápido o si quieren que pare un poco, pero quiero en realidad poder terminar la presentación, pero por la hora estoy viendo que me está quedando bastante corto. Cosas importantes para quienes atienden al cliente. Como les comenté, estaba el tema de la empatía, la capacitación, la presentación personal, el gusto por la gente y la paciencia, ¿no? Hay que tener mucha paciencia y hay que ser bastante dedo, en realidad, para poder generar una venta. Canales de distribución en el mercado internacional. Bueno, más que todo esto se los puse para que ustedes tengan en claro quiénes o en dónde está ubicado los clientes a los que ustedes les tocan la puerta. Quiero que tomen en consideración que es muy diferente el negociar con un importador a negociar con una cadena de supermercados o con un distribuidor o con un mayorista. Es totalmente diferente. Ustedes tienen que saber y conocer con quién hoy en día ustedes se están comunicando dentro de la cadena o dentro de este esquema dónde está situado el cliente. Para que también ustedes puedan de una manera u otra poder obtener, por ejemplo, el mejor precio y obtener una mayor rentabilidad en cada negocio que ustedes puedan tener. Elementos de una negociación, ¿no? Dentro de los elementos de la negociación tenemos el perfil de la compañía, está la ficha de producto, el reporte de riesgos, la capacidad de producción, las referencias financieras, el costo del producto y las condiciones de pago. ¿Por qué les comento todo esto? En realidad, porque este es el ABC de todo lo que ustedes necesitan tener previo a poder hoy en día querer realizar un cierre de ventas. Supongamos, por ejemplo, que ustedes ya tienen determinado al cliente potencial. Necesitan tener toda esta información previa para efectivamente, si el cliente les dice, perfecto, yo quiero comprarles a ustedes, ustedes logren emitir un contrato de compra y venta. ¿Por qué? Porque es importante, como les había comentado, el tener un reporte de riesgo de parte del cliente, porque es muy importante tener también referencias financieras de parte del cliente. Es básico que quede claro el tema de la ficha de producto para que ustedes puedan determinar cuáles son los parámetros de calidad que han sido aceptados y aprobados por parte del cliente y así evitar un reclamo en destino. Lo peor que les puede pasar es que ustedes puedan tener un reclamo o una no conformidad o un producto rechazado cuando el contenedor ha llegado a destino. Eso sería lo peor que les podría pasar. Y para eso hay formas de mitigarlo, enviando fichas técnicas, enviando muestras, realizando alguna serie de acciones que te permitan a ustedes mitigar ese tipo de problemas en realidad y poderlo solucionar previo al despacho del contenedor. Luego tenemos el tema de los costos del producto. Claro, eso es precio aceptado, precio que no se tendría que mover, ¿no? Y luego están las condiciones de pago. ¿En cuánto tiempo me va a pagar? Todos esos elementos ustedes los deben tener claro y son elementos que van a tocarse dentro de una negociación con un cliente en el extranjero. El contrato de intermediación, como les comentaba, el contrato de intermediación es un documento que se realiza entre el exportador y el broker internacional. Recuerden, ustedes, a la labor de un broker, en realidad, ustedes no van a producir, ustedes son el nexo entre el exportador y el importador, y por esa gestión reciben una comisión, ya sea en valor porcentual, en valor monetario o en un valor determinado. Pero con la finalidad de que ustedes también puedan garantizar el retorno o que les puedan pagar, yo les aconsejo emitir un contrato de intermediación. No tengo un modelo de contrato de intermediación a la mano, pero, pero efectivamente
Es un documento simple que, por ejemplo, donde indicas la empresa y ustedes, por ejemplo, en mi caso, Joseph Navarro, realizará la función de broker internacional, por ejemplo, y detalles en tales países, tal, 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 recibiendo un porcentaje, no sé, del valor, y eso es dependiendo de usted, del valor total facturado, sobre, no sé, un porcentaje de las cajas que puedan vender o unidades vendidas. Ese es un tema que ya negocian o van a poder negociar con el exportador, pero tiene que ir por escrito, no necesariamente en un correo o en un email. Creo que es preferible tenerlo bajo contrato, un contrato que pueda tener un tiempo máximo de 1 año o 2 años para que también puedan asegurarse que la empresa en cualquier momento no los vaya a sacar del camino de la negociación. Porque puede decir también el exportador, ¿sabes qué? Mira, ya la relación se estableció entre nosotros y el importador y no creemos conveniente pues ya trabajar contigo como broker internacional, así que desistimos de tus servicios, te agradezco por todo y muchas gracias. Y se quedaron en el aire ustedes. Pasa, créanme que pasa. Por eso les aconsejo realizar un contrato de intermediación y llegar a un acuerdo con el exportador, ¿no? Respetar su gestión o su labor por periodos de tiempo y que esos periodos sean renovables, ¿no? Bueno, como les comentaba, el contrato, yo siempre les aconsejo tener o a realizar este contrato de intermediación para evitar que en un mediano plazo el exportador decida sacarlos a ustedes del esquema de negociación o el esquema de la venta. Que puede pasar, que puede pasar. Contrato de compra-venta. Eh, el contrato de compra-venta, bueno, es el contrato realizado entre el exportador y el importador, es decir, su cliente, el cliente de ustedes, eh, y en el cual se detallan, hay varios puntos en los cuales y varias, por así, partes que tienen que ir sí o sí para evitar algún tipo de malentendido, de mala información y eso pueda generar un reclamo futuro, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es el contrato de compraventa tenemos el nombre del importador, el detalle del producto, la fecha de embarque, la confirmación de la mercadería, el tema de, por ejemplo, cuando hablo de destino, el puerto final del destino, las condiciones y plazos de pago, los documentos que involucran la venta y las condiciones especiales de ser requeridas. Yo acá les estoy brindando un ejemplo de uno de los contratos que, por ejemplo, realicé el año pasado para una empresa en Canadá, donde vendí, por ejemplo, ¿qué vendí acá? Vendí quinoa y un contenedor mixto donde vendí quinoa y frijoles, donde se detalla, por ejemplo, acá va, por ejemplo, la fecha, va el código del contrato referencial, es un código que ustedes pueden realizar, va el nombre del vendedor, en este caso es la empresa exportadora, va el detalle del producto, va las cantidades que van dentro del contenedor, se detalla que si es un contenedor de 20 o de 40, todos esos puntos se tienen que detallar sí o sí en un contrato, porque es básico. Va el precio, que también es un punto elemental, va también el detalle de lo que es el embalaje, en qué tipo de embalaje va a ir cada producto, va cuándo tiene que zarpar ese contenedor, va la fecha y los plazos de pago, acá estoy colocando que es un CAD a través de banco, va nuestra dirección de nuestro banco, se adiciona también o se indica que el seguro es cubierto por parte del comprador. ¿Por qué? Porque esta es una operación, debe ser FOB, si mal no recuerdo. Si es FOB, el seguro lo cubre el comprador y no el exportador. Van los documentos que implican esta exportación, qué documentos ha pedido el cliente y algunas condiciones especiales que, por ejemplo, se detallan, ¿no? Es importante tener en cuenta ustedes cuando puedan considerar que el contrato debe ser firmado por un representante legal de la empresa o en caso contrario la persona o el gerente del área, ¿no? En este caso el gerente comercial, en el caso de mi persona. Y debe ir firmado de la misma forma por el parte del comprador, aceptando todos los puntos o las cláusulas. Pueden haber 100 correos, 100 llamadas sobre algún tipo de negociación.
Señores, nada está cerrado hasta que el cliente no firme el contrato o les envíe la orden de compra o el purchase order. Recuerden eso, es importante. Si no hay documento firmado, no deberían considerar como una venta cerrada todavía. El tema de postventa. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ok, perfecto, sigo. En el tema de postventa, bueno, como les había comentado, es más que todo realizar, sí, el seguimiento de lo que ya hemos cerrado. Es indicar efectivamente que todo lo que está en el contrato, todo se cumpla. Que se cumpla la fecha, por ejemplo, de embarque, que se respeten los precios, que se respete la calidad del producto, que se respeten las condiciones de pago, que nada se debería, nada que esté detallado en el contrato debería cambiar. Y claro está, no solamente implica que despachemos el contenedor, sino incluso apoyar al exportador o verificar con el cliente el tema del tracking. Cuando llegue el contenedor, que el cliente realice el desadanaje del contenedor de forma rápida para evitar algún tema de demurrage o storage al destino. Y que también el cliente pague o respete las condiciones de pago que están estipuladas dentro del contrato. Todo eso implica en realidad un servicio postventa. Y también un servicio postventa incluye o implica el realizar el adecuado seguimiento o dar la cara frente a algún reclamo. Claro está que ustedes no van a asumir el reclamo como brokers internacionales, eso lo asume el exportador, claro está, pero ustedes son el nexo de comunicación entre el exportador y el importador. Por lo tanto, deben estar al pendiente de que hasta que el cliente no reciba la mercadería y no haya terminado de cancelar, la venta no debería, o el ciclo de venta no debería darse por cerrado. Y más aún, yo creo que no va hasta ahí, y va hasta que si llega el contenedor, empieza a rotar el producto, no tiene ningún problema, y se genera una reposición, en realidad ya ese es el servicio, en realidad de postventa que tú le estás realizando a tu producto, a tu venta como tal. No, como les comentaba hace poco, es más que todo es conocer la opinión de nuestros clientes, identificar oportunidades de mejora y evaluar los productos y procesos. Es importante porque cuando llegue el contenedor, el cliente te va a indicar si mira, tuve algún inconveniente o no, o simplemente te digo, el producto rotó de forma muy adecuada, muy buena, o incluso te puede hacer alguna observación, mira, el contenedor me llegó de esta manera, o no estuvo bien forrado, no tuvo lo suficientes absorbac, no lo sé, hay cosas que en el camino el cliente te puede ir indicando, pero todo eso forma parte del servicio de postventa, en realidad, del seguimiento que ustedes le dan a la cuenta como tal, ¿no? Existen dos diferentes tipos de servicio, que es el servicio técnico de los productos, que es más que todo que no vamos a detallar, porque, bueno, esto más que todo se da cuando vas a tener, por ejemplo, algún producto, no lo sé, fresco, por así decirlo. Si quieres exportar algún producto fresco, tienes que ir de la mano con el detalle del producto, que tienes que tener las garantías de que la cadena de frío no se pierda. Para ello tienes que poner los medidores de temperatura, chequear bien el detalle. Hay cosas que se tienen que considerar. Pero en el caso del servicio al cliente, por ejemplo, tienes que tener claro el manejo de quejas, principalmente el manejo de un reclamo, y eso es básico. Si bien es cierto, el broker no va a asumir en la totalidad algún reclamo que pueda haber, ya sea de producto o de reclamo, pero es importante que ustedes deben de tener la información clara por parte del cliente y esa información la deben retransmitir de forma adecuada sin evitar algún tipo de teléfono malogrado al exportador para evitar cualquier tipo de confusión, ¿no? Lo que es gestión de calidad en el proceso de servicio postventa, bueno, tenemos que prácticamente los objetivos van a ser satisfacer, prevenir, ser competitivo y mejorar continuamente. ¿Por qué les digo mejorar continuamente? Porque cada retroalimentación del cliente les va a permitir, por ejemplo, a ustedes poder
tener un mejor servicio, un mejor producto, o un mejor empaque, o no lo sé, o algún tiempo de reacción, o alguna negociación frente a alguna naviera. El cliente, por ejemplo, necesita 15 días libres en destino para poder desaduanar su carga, ejemplo. Pero todo eso lo vas a poder saber siempre y cuando uno le haga seguimiento a la cuenta. No hay otra manera en realidad, ¿no? Para el tema del proceso de un reclamo, ¿no? Bueno, se recibe el reclamo, se analiza el reclamo como tal, se coordina la visita al cliente y se coordina también la disponibilidad con un especialista. ¿Por qué coloco como paso número 3 el coordinar la visita de un cliente? Porque necesariamente si nosotros exportamos un contenedor a Estados Unidos y el contenedor vale $30.000, no necesariamente nosotros tenemos que viajar, sino que se puede coordinar, por ejemplo, no lo sé, ya, por ejemplo, tomemos el caso de la quinoa, ¿no? Exportamos un contenedor de quinoa a Estados Unidos y el cliente cuando llega el contenedor te dice que está húmedo el contenedor o que varias bolsas han llegado mojadas. Perfecto, se coordina o se realiza el seguimiento con la línea naviera con la que hayas exportado y se verifica si el contenedor, por ejemplo, ha tenido algún hueco o el contenedor ha llegado dañado o incluso también puedes gestionar con un tercero, ya sea una entidad de control internacional garantizada, ya sea, no sé, SGS, Uberitas, pueden mandar a una persona ahí en destino para que puedan inspeccionar la carga y verificar si efectivamente ha sido responsabilidad del exportador o en realidad también puede haber sido responsabilidad de la línea naviera y de esta manera determinar dónde se quedó, ¿no? Y poder afrontar, haces un reporte, claro está, luego aceptas o rechazas el reclamo dependiendo de la información que puedas tener y por último le das resolución al conflicto, ¿no? Hay diversas formas de cómo poder atender un reclamo, ¿no? Y hay algo que sí les pido que pongan en consideración es tener, por ejemplo, las metas claras, ¿no? En el tema de servicio postventa y principalmente frente a la atención a un reclamo, las respuestas deben ser rápidas. Por ejemplo, este es un ejemplo en realidad, ¿no? Respuestas en menos de 24 horas para responder a un cliente, ¿no? No contando sábados ni domingos, salvo en casos de emergencia, ¿no? Eh, en, en este rubro, en realidad, no debería pasar un día sin responder a un cliente. En realidad, pierdes al cliente de esta manera, ¿no? Coordinar en menos de 72 horas para coordinar con el especialista la visita del cliente. Este es en caso de reclamos, por ejemplo. Las fechas al final ustedes la van coordinando con el exportador, ¿no? Y de esta manera van brindando un buen servicio al cliente, ¿no? Más que todo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, algo que no les quedó claro en realidad? Ok, les agradezco en realidad por el tiempo. Ha sido todo por hoy. Les agradezco por el tiempo, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.